¿Alguna vez te has preguntado si hay señales invisibles que solo los elegidos de Dios llevan consigo? La Biblia nos revela que aquellos a quienes Dios ha llamado para un propósito especial llevan marcas espirituales que no siempre son evidentes para los demás. En Gálatas 6:17, el apóstol Pablo declara: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Estas palabras no solo hablan de las cicatrices físicas, sino también de las señales invisibles que identifican a quienes han sido apartados para un llamado divino. Hoy exploraremos cuáles son esas marcas espirituales, cómo reconocerlas y qué significado tienen en tu vida. Si alguna vez te has sentido diferente o has enfrentado desafíos que parecen moldearte para algo mayor, este video es para ti. ¿Estás listo para descubrir si llevas en ti esas señales invisibles que solo los elegidos de Dios poseen? Desde que somos niños, muchos de nosotros hemos sentido que hay algo diferente en nuestro interior, una sensación inexplicable de no encajar del todo con nuestro entorno. Quizás te hayas preguntado por qué te cuesta relacionarte con ciertas personas, o por qué tus pensamientos parecen ir en otra dirección mientras otros siguen el curso normal de la vida. Esta sensación de ser distinto no es casualidad. Es una de las marcas invisibles que solo los elegidos de Dios poseen. La Biblia revela que aquellos que han sido llamados para un propósito especial suelen experimentar esta sensación desde muy temprano en sus vidas. Y aunque al principio pueda parecer una carga, en realidad es una señal de que Dios está obrando en tu historia. José, el hijo de Jacob, es uno de los ejemplos más claros de esta marca espiritual. Desde su juventud, José se destacó por tener sueños proféticos que revelaban su futuro. Y esta habilidad lo separó de sus hermanos, quienes comenzaron a mirarlo con recelo y enojo. Génesis 37:5 nos dice: José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Su singularidad provocó rechazo, pero en realidad era una evidencia de que Dios lo estaba preparando para un llamado extraordinario. Tal vez te hayas sentido identificado con esto. Personas que te critican por pensar diferente, por tener ideas que otros no comprenden, o simplemente porque tu forma de ver el mundo parece chocar con la corriente dominante. Lo que para otros puede parecer una rareza, en los ojos de Dios es una muestra de que te ha apartado para algo mayor. Esta sensación de no encajar no solo se manifiesta en relaciones personales, sino también en la forma en que ves la vida. Puede que hayas notado que tienes inquietudes espirituales que otros no comparten, o que ciertas conversaciones que parecen superficiales para ti resulten suficientes para quienes te rodean. Esto no significa que seas mejor que los demás, sino que Dios ha depositado en ti una sensibilidad especial para percibir cosas que otros simplemente no ven. Es como si llevaras una brújula espiritual interna que constantemente te indica que hay algo más profundo esperando ser descubierto. Samuel es otro ejemplo poderoso de esta marca invisible. Cuando era solo un niño, Dios comenzó a llamarlo de una forma que él no comprendía del todo. En 1 Samuel 3, 4, 5 se relata que Dios lo llamó 3 veces durante la noche, y aunque Samuel no entendió de inmediato que era la voz de Dios, finalmente fue instruido por Elí para responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3, 10. Lo interesante de esta historia es que Samuel no estaba buscando una experiencia espiritual extraordinaria. Él simplemente estaba siendo fiel en sus deberes. Sin embargo, Dios había puesto en su vida una sensibilidad especial que lo distinguía de los demás. Esa disposición a escuchar es una de las señales más claras de que alguien ha sido marcado por el Creador. A lo largo de la historia, muchas personas que han sido llamadas por Dios han compartido testimonios similares. Recuerdo el caso de una joven que siempre sintió que era diferente a sus compañeros. Mientras otros disfrutaban de fiestas y entretenimientos mundanos, ella sentía una incomodidad interna que no podía explicar.
Aunque intentó encajar y seguir el ritmo de los demás, una voz interior siempre le decía que su camino era otro. Pasaron años hasta que comprendió que esa incomodidad era en realidad la marca de un propósito divino que Dios había sembrado en su vida. Cuando finalmente se entregó a esa guía interior, descubrió que tenía una habilidad natural para consolar a personas en crisis, y hoy se dedica a acompañar espiritualmente a quienes enfrentan pérdidas dolorosas. Esa sensación de ser diferente que tanto la frustró durante su juventud era en realidad una señal clara de que había sido apartada para una misión especial. El apóstol Pablo también experimentó esta distinción. Antes de su conversión, Saulo de Tarso ya destacaba por su fervor religioso y su profunda convicción, aunque estaba equivocado en su persecución a los cristianos. Sin embargo, Dios había plantado en él una determinación inquebrantable que, una vez redirigida, se convirtió en una poderosa herramienta para expandir el Evangelio. En Gálatas 1:15, Pablo testifica: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Esta declaración revela que, incluso antes de que Pablo conociera plenamente su propósito, Dios ya lo había marcado como uno de sus elegidos. Si alguna vez has sentido que eres distinto, que tus pensamientos, inquietudes o incluso tus luchas internas no encajan con lo que otros consideran normal, es muy probable que esa sensación sea una de las marcas invisibles que Dios ha puesto en tu vida. No es extraño que aquellos que llevan este distintivo enfrenten momentos de soledad, incomprensión e incluso rechazo. Jesús mismo enfrentó esta realidad. En Juan 15, 18, 19, Él advirtió a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Este sentimiento de no encajar no es una debilidad, sino una prueba de que has sido apartado para algo que va más allá de lo terrenal. Tal vez ahora estés recordando momentos de tu vida en los que te preguntaste por qué las cosas no fluyen para ti del mismo modo que para los demás. Es posible que hayas intentado forzar amistades, adaptarte a ciertos ambientes o incluso comprometer tus valores para encajar, pero algo en tu interior te impide conformarte. Esa incomodidad, aunque difícil de comprender al principio, es una evidencia de que Dios te ha diseñado para un propósito mayor. Es como si llevaras una brújula interna que siempre te lleva de regreso a la voluntad de Dios, incluso cuando intentas alejarte de ella. Esa sensación de ser diferente no es casualidad, es la voz silenciosa del Espíritu Santo que te recuerda que has sido apartado. Quizás te has preguntado por qué sientes una fuerte inquietud ante ciertas injusticias o por qué situaciones que para otros pasan desapercibidas a ti te afectan de manera profunda. Esa sensibilidad es una herramienta que Dios ha puesto en tu vida para cumplir un papel específico en su plan. No luches contra ella. En lugar de eso, abraza la idea de que esa singularidad es una marca invisible que solo los elegidos de Dios llevan consigo. Así como José fue rechazado por sus hermanos, así como Samuel no entendió de inmediato que Dios lo llamaba, y así como Pablo fue marcado desde el vientre de su madre para una gran misión, tú también has sido diseñado con una singularidad que no es casual. Cada experiencia que has vivido, cada momento de soledad, cada lágrima derramada y cada paso que diste sintiéndote fuera de lugar, ha sido parte del proceso divino para formarte según el propósito que Dios tiene preparado para ti. Dios no comete errores. Si has sentido que tu vida sigue un rumbo distinto al de quienes te rodean, es porque Él ha trazado para ti un camino especial. Esa sensación de ser diferente, de ser incomprendido o incluso de no pertenecer es en realidad un recordatorio de que has sido elegido para algo mayor.
Al igual que Samuel, puedes responder con humildad y confianza: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando aceptas esta verdad y decides abrazar el propósito que Dios ha sembrado en ti, descubrirás que esa sensación de ser diferente no era un obstáculo, sino una poderosa confirmación de que has sido marcado para una misión que solo tú puedes cumplir. Las dificultades que aparecen en el camino de quienes han sido elegidos por Dios no son casualidad. A menudo, quienes llevan en sí estas marcas invisibles atraviesan pruebas que parecen demasiado intensas o persistentes. Es como si cada paso que dan estuviera rodeado de obstáculos que no parecen tener sentido. Sin embargo, estas luchas no son señales de abandono ni indicios de que Dios se ha apartado, sino todo lo contrario. Las pruebas constantes son una de las marcas más evidentes de que alguien ha sido llamado para un propósito mayor. La Biblia está llena de relatos que revelan esta verdad. David, antes de ser rey, pasó años enfrentando situaciones que lo pusieron al borde de la desesperación. Aunque había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro monarca de Israel, sus días no se llenaron de gloria inmediata, sino de persecución, injusticias y peligro constante. En una ocasión, Saúl, el rey de Israel, buscó matar a David por envidia, obligándolo a huir y esconderse en cuevas para salvar su vida. A pesar de que Dios ya había revelado el destino que le esperaba, David pasó largos periodos en el desierto, sin hogar y dependiendo de la misericordia de otros para sobrevivir. Este tiempo de sufrimiento no fue un error en el plan de Dios, sino una preparación necesaria para que David aprendiera a depender totalmente de él. En el Salmo 34:19, David escribió: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Esta declaración es un recordatorio poderoso de que las pruebas que enfrentan los elegidos no son el final del camino, sino parte del proceso divino para moldear su carácter. Job también enfrentó un periodo de sufrimiento que parecía no tener explicación. Este hombre, descrito en la Biblia como intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job 1:1, fue golpeado por una serie de tragedias que destruyeron todo lo que poseía. Perdió su riqueza, sus hijos y su salud en un corto periodo de tiempo, sumiéndolo en una desesperación tan profunda que llegó a lamentar el día en que nació. Sin embargo, detrás de ese sufrimiento había un propósito mayor. Dios permitió que Job fuera probado, no porque estuviera apartado de su voluntad, sino precisamente porque era uno de sus elegidos. La integridad de Job fue puesta a prueba para demostrar que su fe no dependía de las bendiciones materiales, sino de una relación genuina con el Señor. Al final de su aflicción, Dios restauró su vida de forma asombrosa, dándole el doble de lo que había perdido. Este relato revela que las pruebas no solo son inevitables para aquellos que llevan las marcas invisibles de Dios, sino que también son una herramienta para refinar su fe y prepararlos para algo mayor. Incluso el apóstol Pablo, uno de los mayores exponentes del Evangelio, fue un hombre cuya vida estuvo llena de adversidades constantes. En 2 Corintios 11, 24, 27, Pablo detalla algunas de las pruebas que enfrentó. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. He estado continuamente en viajes, expuesto a peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado trabajos y fatigas, muchas veces sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He soportado frío y falta de ropa. Este testimonio de dificultades continuas muestra que las pruebas en la vida de un elegido no son meros infortunios, sino parte del propósito divino.
Pablo fue usado por Dios de manera extraordinaria para extender el evangelio, y cada sufrimiento que vivió fue una preparación para cumplir esa misión. Las pruebas no solo fortalecen la fe, sino que también revelan la verdadera dependencia de Dios. Moisés, quien fue escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, enfrentó desafíos que habrían derrotado a cualquiera que no tuviera una relación firme con el Señor. Desde el rechazo inicial del faraón hasta la constante rebelión del pueblo que lideraba, Moisés enfrentó dificultades que parecían interminables. Sin embargo, cada obstáculo fue una oportunidad para que Dios mostrara su poder y fidelidad. En Éxodo 14:13, cuando los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés les dijo: no teman, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Esa confianza no se desarrolló de la noche a la mañana. Fue el resultado de años enfrentando desafíos que forjaron en Moisés la certeza de que Dios no lo abandonaría. Las pruebas que experimentan aquellos que han sido marcados por Dios no son casuales ni injustas. Son parte de una preparación que forma el carácter, fortalece la fe y moldea el corazón para cumplir un llamado mayor. En 1 Pedro 1:6 o 7 se nos recuerda: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Así la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las dificultades, aunque dolorosas, son el fuego que purifica y revela el valor de quienes han sido apartados para un propósito especial. Es importante comprender que estas pruebas no siempre se manifiestan en situaciones dramáticas o extremas. A veces se presentan en forma de periodos prolongados de incertidumbre, momentos de silencio divino o temporadas donde parece que las puertas se cierran sin razón aparente. No obstante, en cada uno de estos momentos, Dios está obrando en lo invisible, preparando el camino para que su plan se cumpla en el tiempo perfecto. Jesús mismo enseñó que aquellos que deciden seguirle enfrentarán oposición y pruebas. En Juan 16:33, Él advirtió: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta promesa revela que, aunque el camino del elegido esté marcado por dificultades, la victoria final está asegurada en Cristo. Las pruebas que Dios permite en la vida de quienes llevan sus marcas invisibles no son señales de rechazo ni de olvido. Cada dificultad es una evidencia de que Él está trabajando en el carácter, la paciencia y la fe de aquellos que ha llamado. No se trata solo de resistir el sufrimiento, sino de reconocer que cada obstáculo es una pieza clave en el plan que Dios está desarrollando. El profeta Elías enfrentó una profunda crisis emocional y espiritual tras su enfrentamiento con los profetas de Baal. A pesar de haber presenciado el poder de Dios descendiendo en fuego desde el cielo, Elías cayó en el desaliento, sintiéndose solo y derrotado. En 1 Reyes 19:4, Elías clamó: basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Sin embargo, en ese momento de debilidad, Dios no solo fortaleció a Elías, sino que también le recordó que aún quedaba mucho por hacer. Esta experiencia revela que incluso aquellos que han sido elegidos para grandes propósitos enfrentarán momentos de crisis, pero esas pruebas no son el final, sino una parte del proceso para cumplir el plan divino. Las dificultades que atraviesan aquellos que llevan las marcas invisibles de Dios no son obstáculos sin sentido. Cada prueba, cada batalla interna y cada momento de incertidumbre es una señal de que Dios está preparando algo mayor. En medio del sufrimiento, Él está formando corazones que serán inquebrantables, almas que confiarán en su poder y personas que serán testigos vivos de su gloria. Aunque el proceso sea difícil, la promesa permanece firme. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará
y los hará fuertes, firmes y estables. Primero Pedro 5:10. Esa es la certeza que sostiene a quienes llevan en sí las marcas invisibles de los elegidos de Dios. Las personas que han sido elegidas por Dios llevan consigo una sensibilidad espiritual que va más allá de la comprensión humana. Es como si sus corazones fueran capaces de captar señales que para otros pasan desapercibidas, como si su espíritu estuviera afinado para escuchar la voz del Creador en medio del ruido del mundo. Esta sensibilidad no se desarrolla por casualidad, ni es fruto de la intuición. Es una marca invisible que distingue a aquellos que han sido apartados para cumplir un propósito divino. A lo largo de la historia, la Biblia nos revela que esta sensibilidad ha sido clave en la vida de muchos que fueron llamados por Dios, permitiéndoles reconocer su voz, seguir su dirección y discernir caminos que a simple vista no parecían correctos. Samuel es un ejemplo claro de esta sensibilidad especial. Cuando aún era un niño, Dios comenzó a hablarle, pero él no reconoció su voz de inmediato. En 1 Samuel 3 se relata cómo el Señor llamó a Samuel en la noche, y éste creyó que era Elí quien lo estaba llamando. Solo después de que Elí comprendiera lo que estaba ocurriendo, Samuel supo que Dios era quien le hablaba. Cuando finalmente entendió que era el Señor, respondió con humildad y disposición: Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Esta experiencia revela que las personas con una sensibilidad espiritual especial pueden percibir la voz de Dios, pero también que esta capacidad debe ser cultivada y reconocida. Aunque al principio Samuel no supo identificar quién lo llamaba, su corazón estaba abierto para recibir la instrucción divina, y esa disposición fue clave para que llegara a convertirse en uno de los profetas más importantes de Israel. Esa sensibilidad espiritual no siempre se manifiesta en momentos extraordinarios o en experiencias sobrenaturales. Muchas veces se revela en la capacidad de percibir advertencias, sentir una convicción interna firme o recibir una dirección clara en momentos decisivos. Moisés, cuando se encontraba frente a la zarza ardiente, no solo vio algo extraordinario, sino que también tuvo la capacidad espiritual de detenerse y prestar atención. Éxodo 3:4 relata que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza. Este detalle es significativo porque revela que Moisés no solo presenció un fenómeno extraño, sino que fue su disposición a detenerse y atender lo que despertó en él la sensibilidad para reconocer que Dios estaba allí. Aquellos que llevan en sí las marcas invisibles de los elegidos poseen una capacidad única para notar lo que otros ignoran, porque su espíritu está atento a las señales que Dios envía. Esta sensibilidad espiritual también se manifestó en la vida de Elías. Después de una intensa confrontación con los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda desesperación y huyó al desierto. Allí, mientras se refugiaba en una cueva, experimentó una serie de eventos que pudieron haber sido interpretados como manifestaciones divinas. Hubo un poderoso viento, un terremoto y un gran fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios. Luego vino un suave murmullo, y fue entonces cuando Elías reconoció que esa era la voz del Señor. 1 Reyes 19, 11, 12. Esta escena revela que la sensibilidad espiritual no se mide por la intensidad de los acontecimientos, sino por la capacidad de distinguir la voz de Dios incluso en el silencio. Aquellos que llevan esta marca espiritual tienen la habilidad de escuchar esa voz suave y clara que da dirección en medio del caos. Jesús mismo enseñó que esta sensibilidad es una de las características que distinguen a sus seguidores. En Juan 10:27 declaró: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta declaración revela que no todos están capacitados para reconocer esa voz. Solo aquellos que han sido apartados
y que han desarrollado una relación íntima con Él, pueden hacerlo. Esa capacidad no es producto del intelecto ni del esfuerzo humano, sino el resultado de una conexión profunda con Dios, que transforma el corazón y abre el entendimiento. Esta sensibilidad espiritual es una de las herramientas más poderosas que Dios entrega a sus elegidos, porque les permite discernir su voluntad incluso cuando las circunstancias parecen confusas. Pablo, en sus viajes misioneros, dependía constantemente de esta sensibilidad para saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. En Hechos 16 se relata que Pablo y sus compañeros intentaron predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Más adelante, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le rogaba que fuera a ayudarles, y fue así como comprendió que Dios lo estaba guiando hacia esa región. Este tipo de dirección espiritual solo es posible cuando el corazón está atento a la voz del Señor, y esa capacidad es una de las marcas invisibles que solo los elegidos poseen. Esta sensibilidad también actúa como una advertencia ante el peligro. En diversas ocasiones, Dios usó este discernimiento espiritual para proteger a sus siervos de decisiones equivocadas o ataques del enemigo. José, el esposo de María, fue advertido en sueños para que huyera a Egipto y así proteger al niño Jesús del plan homicida de Herodes. Mateo 2:13. Esta advertencia no fue fruto del miedo ni de la lógica humana, sino del discernimiento espiritual que lo llevó a reconocer que esa dirección era la voz de Dios. Aquellos que han sido apartados para cumplir un propósito divino reciben esta sensibilidad para que puedan proteger su llamado y mantenerse firmes en la voluntad del Señor. En tiempos de incertidumbre, esta sensibilidad se convierte en una fuente de paz y claridad. Cuando todo parece oscuro y las respuestas no llegan de inmediato, las personas que llevan esta marca espiritual encuentran consuelo en una certeza interior que no se puede explicar con palabras. Filipenses 4:7 describe esta experiencia como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo puede nacer de esa conexión profunda con el Señor. No es raro que quienes poseen esta sensibilidad experimenten una fuerte convicción interna que los impulsa a tomar decisiones que, aunque incomprensibles para otros, terminan revelándose como parte del plan perfecto de Dios. Esa sensibilidad no solo actúa como una guía personal, sino que también se convierte en una herramienta para bendecir a otros. Jesús, al caminar entre la multitud, percibió cuando una mujer enferma tocó el borde de su manto en busca de sanidad. A pesar de que estaba rodeado de personas que lo empujaban y lo seguían de cerca, Jesús sintió que había salido poder de él. Lucas 8:46. Esta sensibilidad le permitió reconocer que en medio de la multitud había alguien que con fe genuina buscaba desesperadamente su milagro. Esa capacidad de percibir lo que otros no pueden ver es una evidencia clara de la sensibilidad espiritual que caracteriza a quienes han sido llamados por Dios. Aquellos que han sido elegidos por el Señor no pueden ignorar esta sensibilidad, porque se convierte en una parte esencial de su vida espiritual. Es un llamado constante a prestar atención a las advertencias, seguir las impresiones internas que el Espíritu Santo deposita en el corazón y confiar en que Dios está guiando cada paso del camino. Esta sensibilidad no siempre se manifiesta de forma espectacular, pero es precisa, firme e inconfundible para quienes han aprendido a reconocerla. El desarrollo de esta capacidad no es algo que ocurre de manera automática, sino que requiere intimidad con Dios, una vida de oración constante y una disposición humilde para escuchar su voz. Jesús enseñó a sus discípulos que aquellos que permanecen cerca del Padre serán capaces de discernir su dirección. En Mateo 6:6 les dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público».
Esta comunión íntima es el fundamento que permite que la sensibilidad espiritual se afine y se fortalezca. Aquellos que llevan en sí las marcas invisibles que solo los elegidos de Dios tienen, no solo poseen una capacidad especial para escuchar su voz, sino también una profunda responsabilidad de seguir esa dirección con fidelidad. Dios no concede esta sensibilidad para que permanezca inactiva, sino para que sea una brújula que guíe hacia el cumplimiento de su propósito. Cuando esta capacidad se cultiva y se obedece, se convierte en una herramienta poderosa que permite avanzar con seguridad, incluso cuando el camino no parece claro. Esta sensibilidad es una evidencia clara de que quienes la poseen han sido llamados por Dios para algo mayor, y es una de las marcas que confirma que su vida ha sido apartada para cumplir una misión divina. Hay personas que, sin saberlo, ejercen una poderosa influencia en quienes los rodean. Sus palabras, sus acciones e incluso su presencia logran despertar en otros un deseo de cambio, una inclinación hacia lo bueno, una apertura hacia lo que es justo y verdadero. No es algo que se pueda explicar únicamente desde lo humano, porque esa capacidad de impactar espiritualmente a otros es una de las marcas invisibles que solo los elegidos de Dios llevan consigo. Esa influencia no se fundamenta en habilidades sociales extraordinarias ni en estrategias humanas. Es el resultado de una gracia especial que emana de quienes han sido llamados para cumplir un propósito divino. La Biblia nos revela que Dios ha utilizado a lo largo de la historia a personas que, aún sin proponérselo, transformaron las vidas de quienes estaban cerca de ellos. Esther fue una mujer que en apariencia no tenía ningún poder. Había sido llevada al palacio del rey Asuero como una más entre muchas jóvenes, pero Dios había depositado en ella una capacidad especial para influir de forma decisiva en el destino de su pueblo. Cuando Amán tramó la destrucción de los judíos, fue la intervención valiente de Esther la que cambió el rumbo de la historia. Sin discursos grandiosos ni demostraciones de poder, fue su influencia silenciosa la que inclinó el corazón del rey y detuvo una tragedia inminente. Esta influencia espiritual no depende de las circunstancias externas, sino de una autoridad que proviene de Dios mismo, que opera a través de aquellos que Él ha elegido. Daniel fue otro hombre que demostró esta influencia poderosa. En una tierra extranjera, rodeado de un pueblo que no adoraba al Dios verdadero, Daniel no solo permaneció firme en su fe, sino que fue colocado en una posición de autoridad que le permitió influir directamente en los reyes que gobernaban Babilonia. A pesar de que fue rodeado por conspiraciones y envidias, su testimonio silencioso, su sabiduría y su integridad hicieron que incluso el rey Darío reconociera la presencia de Dios en su vida. En Daniel 6:26, después de haber sido librado del foso de los leones, el rey proclamó: he decretado que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Esta declaración no fue resultado de una gran predicación ni de argumentos elaborados. Fue el impacto de una vida que irradiaba la presencia de Dios, una influencia que iba mucho más allá de las palabras. Esa influencia espiritual que distingue a los elegidos no se limita a escenarios de liderazgo ni a momentos extraordinarios. En muchas ocasiones se manifiesta de forma silenciosa, en conversaciones cotidianas, en gestos simples que despiertan en otros la necesidad de acercarse a Dios. Jesús enseñó que esta influencia no es resultado del esfuerzo humano, sino una consecuencia natural de la vida de aquellos que han sido transformados por la presencia del Espíritu Santo. En Mateo 5, 13, 14 declaró: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Estas palabras revelan que aquellos que han sido apartados por Dios no pueden evitar influir en su entorno, porque han sido diseñados para transmitir el poder de su presencia incluso sin proponérselo. Pablo es otro ejemplo claro de cómo esta marca espiritual actúa de forma poderosa.
Durante su encarcelamiento en Roma, su influencia no fue limitada por los muros de la prisión. En Filipenses 1:3 escribió: mis cadenas, por causa de Cristo, se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás. Aunque estaba privado de libertad, su testimonio impactó a los soldados que lo custodiaban y a muchos que llegaron a conocer el mensaje de Cristo por medio de él. Esa influencia no fue el resultado de una campaña organizada ni de un esfuerzo humano calculado. Fue la manifestación natural de una vida marcada por la gracia de Dios, una autoridad que no depende de la posición que se ocupa, sino de la presencia que se lleva dentro. Aquellos que poseen esta marca espiritual tienen una capacidad particular para despertar en otros una búsqueda de sentido, una inquietud que los impulsa a acercarse a Dios. Esa influencia no siempre es evidente de forma inmediata. En muchas ocasiones actúa como una semilla que se siembra en el corazón de quienes los rodean. Jesús describió este proceso en la parábola del sembrador, cuando habló de la semilla que cae en buena tierra y da fruto en abundancia. Mateo 13:8. Esa semilla no germina de forma instantánea, pero la presencia de alguien que lleva esta marca espiritual produce un efecto que tarde o temprano transforma la vida de otros. Esta influencia también se manifiesta en momentos de crisis, cuando el entorno parece desmoronarse y la incertidumbre domina el panorama. En el libro de Hechos se relata cómo Pablo, durante un naufragio, mantuvo la calma y transmitió seguridad a todos los que viajaban con él. Aunque la tormenta arreciaba y muchos habían perdido la esperanza, fue Pablo quien con serenidad afirmó que ninguno de ellos perdería la vida porque Dios se lo había revelado. En Hechos 27:25 les dijo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esa autoridad para infundir paz en medio del caos no provenía de su experiencia como marinero ni de su capacidad para resolver problemas, sino de la certeza que brotaba de su conexión con Dios. Aquellos que han sido elegidos para cumplir un propósito divino son portadores de una influencia que en momentos de crisis se convierte en una fuente de fortaleza para los demás. La presencia de esta marca espiritual se revela también en la manera en que los elegidos confrontan el error y la injusticia. Juan el Bautista fue un hombre que no temió levantar la voz para denunciar el pecado, aunque esto le costó la vida. Enfrentó a Herodes con firmeza, declarando que el estilo de vida del rey era contrario a la voluntad de Dios. Su voz perturbó a quienes amaban las tinieblas, pero también despertó en muchos el deseo de arrepentirse y volverse al Señor. Esa capacidad para confrontar el mal sin temor es parte de la autoridad espiritual que caracteriza a quienes han sido llamados por Dios para impactar su entorno. La influencia que llevan aquellos que han sido apartados por Dios no es siempre cómoda ni bien recibida. Jesús mismo advirtió que sus seguidores serían rechazados, no por su falta de amor, sino precisamente porque la verdad que transmiten provoca incomodidad en quienes se resisten a la luz. En Juan 15:20 dijo: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esa persecución no se debe únicamente a las palabras que se proclaman, sino a la influencia espiritual que emana de quienes han sido llamados por Dios. Es una presencia que incomoda a los que insisten en vivir lejos de la verdad, pero que también actúa como un faro que ilumina el camino de aquellos que están buscando dirección. Esta marca espiritual no se puede imitar ni falsificar. No es el resultado de un esfuerzo humano ni de una preparación intelectual. Es el fruto de una vida que ha sido transformada por Dios y que como consecuencia se convierte en un canal a través del cual su poder se manifiesta. Esa influencia se percibe en las palabras que se dicen, pero también en la forma de vivir, en la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, en la firmeza que se mantiene incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Aquellos que han sido elegidos para influir en otros no siempre son conscientes del impacto que tienen, pero su presencia, su testimonio,
y su manera de enfrentar la vida se convierten en una inspiración para quienes los rodean. Las personas que llevan esta marca espiritual no dependen de una plataforma pública ni de una posición de poder para ejercer esa influencia. En muchos casos, su impacto se revela en la intimidad del hogar, en la constancia con que oran por sus familias, en la paciencia con que enseñan a sus hijos o en la fidelidad con que sirven en lo secreto. Esa influencia silenciosa tiene un efecto poderoso que trasciende el tiempo y alcanza a generaciones enteras. Es el resultado de una vida que ha sido apartada por Dios para cumplir un propósito mayor, una marca invisible que solo llevan aquellos que han sido elegidos para brillar como luces en medio de la oscuridad. A lo largo de la vida, hay momentos en los que ciertas personas parecen avanzar con una protección inexplicable, como si una mano invisible las resguardara del peligro sin que ellas mismas lo noten de inmediato. Esta protección no es una simple coincidencia ni el resultado de la suerte. Es una de las marcas invisibles que distinguen a los elegidos de Dios. Aquellos que han sido apartados para un propósito divino suelen experimentar intervenciones que los libran de situaciones que podrían haber sido desastrosas. No siempre lo comprenden en el instante, pero con el tiempo se hace evidente que fue Dios quien, de manera silenciosa pero poderosa, estuvo obrando a su favor. Desde las páginas del Antiguo Testamento se revelan estas intervenciones que demuestran cómo el Señor protege a quienes ha escogido para cumplir su propósito. Moisés, desde el mismo día en que nació, fue librado de la muerte gracias a una serie de eventos que no pudieron haber sido planeados por el hombre. En Éxodo 2 se narra cómo sus padres, conscientes del decreto del faraón que ordenaba la muerte de todos los niños hebreos varones, lo escondieron durante 3 meses. Cuando ya no pudieron ocultarlo más, su madre lo colocó en una canasta y lo dejó en el río Nilo, en lo que parecía un acto desesperado. Sin embargo, la hija del faraón encontró la canasta, y aquel niño que debía haber muerto según el edicto real, fue criado en el mismo palacio del hombre que había decretado su destrucción. Esa protección no fue casualidad, sino la manifestación del plan de Dios para preservar la vida de quien más tarde lideraría la liberación de su pueblo. Esa misma protección se hizo evidente en la vida de David. En múltiples ocasiones, cuando Saúl intentó acabar con su vida, Dios intervino de forma asombrosa para protegerlo. Una de estas ocasiones ocurrió cuando David se refugió en una cueva y Saúl, sin saberlo, entró en el mismo lugar. A pesar de que las circunstancias habrían permitido que Saúl cumpliera su propósito de destruirlo, Dios lo impidió. En 1 Samuel 24:12, David reconoció que fue la mano del Señor quien lo guardó, diciendo: «Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme el Señor de ti, pero mi mano no será contra ti». Esta declaración revela que David entendía que no era por su astucia ni por su habilidad que había sido librado, sino porque Dios mismo lo estaba protegiendo. Aquellos que han sido elegidos para un propósito divino pueden atravesar situaciones peligrosas, pero la intervención del Señor actúa como un escudo que detiene los planes del enemigo. Esa protección también se manifestó de forma clara en la vida de Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones por haber permanecido fiel en su oración a Dios, la sentencia parecía irreversible. Sin embargo, en Daniel 6:22 se describe cómo Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, impidiendo que le hicieran daño. No fue una casualidad ni una circunstancia favorable. Fue la intervención directa del Señor protegiendo a uno de sus elegidos. Aquellos que llevan esta marca espiritual a menudo experimentan momentos en los que la amenaza parece inevitable, pero de formas inesperadas se revela que Dios ha estado guardando sus vidas de forma activa y poderosa. Las Escrituras también relatan cómo Pedro fue liberado de la cárcel de manera sobrenatural. En Hechos 12 se describe cómo, después de que Herodes mandara a decapitar a Jacobo, Pedro fue arrestado con la misma intención.
Encadenado entre dos guardias y rodeado de una fuerte vigilancia, parecía no haber escapatoria. Pero en medio de la noche, un ángel del Señor apareció, lo despertó y lo condujo fuera de la prisión sin que ninguno de los guardias lo advirtiera. Pedro al principio pensó que estaba soñando, pero pronto comprendió que Dios había intervenido para protegerlo. Esa experiencia revela que quienes han sido elegidos para un propósito mayor pueden enfrentar circunstancias que parecen no tener salida, pero el poder de Dios se manifiesta en el momento justo para preservar sus vidas. Esta protección no siempre se manifiesta de forma espectacular. En muchos casos, el Señor guarda a sus elegidos, alejándolos de situaciones que habrían sido destructivas, impidiendo que tomen caminos que los apartarían de su voluntad, o cerrando puertas que, aunque parezcan prometedoras, solo los conducirían al fracaso. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda esta verdad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta protección silenciosa es una de las formas en que Dios guía y resguarda a aquellos que han sido marcados para cumplir su propósito. El libro de los Salmos está lleno de promesas que revelan cómo esta protección es constante para quienes han sido elegidos por el Señor. El Salmo 91 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta imagen de alguien que es resguardado bajo la sombra de Dios refleja esa protección especial que rodea a quienes Él ha llamado. Más adelante el mismo Salmo afirma: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Esta promesa revela que la protección divina no se limita a momentos específicos, sino que acompaña cada paso que dan aquellos que han sido elegidos. Esa protección, sin embargo, no significa que los elegidos estén exentos de dificultades o que vivan sin enfrentar adversidades. Al contrario, las pruebas y los desafíos forman parte del camino de aquellos que han sido apartados por Dios. Lo que distingue a estas personas es que incluso en medio de las tormentas más intensas hay una presencia protectora que las sostiene y les permite seguir adelante. Isaías 43:2 declara: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa revela que la protección divina no siempre elimina las pruebas, pero sí garantiza que quienes han sido elegidos serán sostenidos y guardados en medio de ellas. La protección que Dios ofrece a sus elegidos va más allá del plano físico. En muchos casos, esta protección se manifiesta de forma espiritual, preservando el alma de aquellos que son llamados para un propósito especial. Jesús, en su oración por sus discípulos, pidió al Padre que los guardara del mal, sabiendo que aquellos que han sido apartados para servirle enfrentarían ataques constantes del enemigo. En Juan 17:15, Jesús oró diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta protección espiritual es una evidencia poderosa de que aquellos que han sido marcados por Dios están bajo su cuidado permanente, incluso cuando enfrentan batallas que otros no pueden ver. Las personas que llevan esta marca espiritual suelen mirar atrás en sus vidas y notar momentos en los que fueron libradas de situaciones que no tienen explicación lógica. Quizás un viaje que fue cancelado, una decisión que evitó un accidente o un encuentro inesperado que los alejó del peligro. Estos eventos no son casualidad, sino manifestaciones de esa protección que rodea a quienes han sido apartados para cumplir un llamado divino. Dios, en su soberanía, vela por sus elegidos de formas que muchas veces solo se comprenden cuando se observa el panorama completo. Aquellos que llevan en sí las marcas invisibles de los elegidos de Dios pueden avanzar con la seguridad de que aunque enfrenten pruebas, dificultades o incluso amenazas directas, el Señor está obrando para guardarlos en su propósito. Esta protección no significa que estarán exentos de sufrimiento,
pero sí asegura que ninguna circunstancia, por adversa que parezca, podrá destruir el plan que Dios ha diseñado para sus vidas. Es esta protección la que ha sostenido a sus siervos a lo largo de la historia, y es esta misma protección la que sigue resguardando hoy a aquellos que han sido llamados y apartados para su gloria. A lo largo de la vida hay momentos en los que una sensación profunda y persistente parece invadir el corazón, un llamado que no se puede silenciar ni ignorar. Aquellos que han sido elegidos por Dios conocen bien esa voz interior que los impulsa en una dirección específica, aun cuando todo a su alrededor parezca ir en sentido contrario. Este llamado no es solo una idea pasajera o un pensamiento confuso, es una fuerza que insiste, que se mantiene presente incluso cuando intentan evitarla. Esta persistencia es una de las marcas invisibles que solo los elegidos de Dios llevan consigo, una evidencia clara de que han sido apartados para cumplir un propósito mayor. Jonás es uno de los ejemplos más claros de cómo este llamado persiste en la vida de quienes Dios ha elegido. Cuando el Señor le ordenó ir a Nínive para advertir a la ciudad sobre su inminente destrucción, Jonás decidió huir en la dirección opuesta. Embarcó en una nave rumbo a Tarsis, convencido de que podía escapar de la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, esa huida no fue suficiente para apagar el llamado que pesaba sobre su vida. La tormenta que sacudió el barco, el temor de los marineros y el posterior tiempo que pasó en el vientre del gran pez no fueron solo eventos aislados, sino señales contundentes de que Dios no permitiría que Jonás se desviara del propósito para el que había sido designado. En Jonás 2:1, en medio de la desesperación, el profeta clamó desde las profundidades del mar, reconociendo que no había forma de escapar del plan divino. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Este episodio revela que aquellos que han sido elegidos por Dios pueden intentar resistir el llamado, pero esa voz nunca se silenciará, porque es parte de la marca que llevan consigo. Esta persistencia se manifiesta de muchas maneras. Algunos intentan encaminar sus vidas por sendas que parecen más cómodas o seguras, pero tarde o temprano se encuentran frente a situaciones que los devuelven al camino que Dios les había señalado. Moisés, antes de convertirse en el libertador de Israel, vivió años oculto en el desierto tras haber huido de Egipto. Durante ese tiempo, lejos de su pueblo y de toda expectativa de liderazgo, pudo haber creído que su propósito había terminado. Sin embargo, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, no solo le recordó el plan que había trazado para él, sino que también le reveló que ninguna distancia ni ninguna experiencia personal era suficiente para invalidar el propósito divino. Éxodo 3:10 recoge las palabras con las que Dios reafirma su llamado. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El corazón de Moisés se había llenado de excusas, pero el plan de Dios permanecía intacto, porque aquellos que han sido elegidos no pueden huir de la misión que el Señor les ha encomendado. Jeremías también experimentó esta realidad. Cuando Dios lo llamó para ser profeta, Jeremías intentó resistirse, alegando que era demasiado joven e incapaz de hablar con autoridad. Sin embargo, Dios había depositado en él una convicción que no le permitió permanecer en silencio. En Jeremías 29, el profeta describe la intensidad de ese llamado como un fuego ardiente metido en mis huesos. Esa sensación incontrolable que lo impulsaba a proclamar la palabra del Señor, incluso en medio del rechazo y la persecución, revela que cuando Dios marca a alguien para un propósito especial, esa persona no puede ignorar su voz sin que su propia alma se agite. Esta insistencia no es simplemente una presión interna, es el eco de una promesa que Dios ha trazado sobre la vida de aquellos que Él ha elegido. El apóstol Pablo entendió esto con claridad. Antes de su conversión,
Saulo de Tarso persiguió a la iglesia convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Sin embargo, el día que fue confrontado por Jesús en el camino a Damasco, no solo se encontró con la verdad, sino que descubrió que el llamado que pesaba sobre su vida había estado presente incluso desde antes de que él mismo lo reconociera. En Hechos 9:15, el Señor le revela a Ananías el propósito que había reservado para Pablo. Este hombre es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esa elección no dependía de las acciones pasadas de Pablo, ni de sus intentos por seguir un camino diferente. Había sido marcado para un propósito mayor que se cumpliría a pesar de sus errores. El llamado de Dios no se desvanece con el paso del tiempo, ni desaparece ante la oposición. Jesús mostró esta verdad en la parábola del hijo pródigo. El joven que decidió alejarse de la casa de su padre creyó que podía construir su propia vida según sus deseos. Sin embargo, tras perderlo todo y encontrarse en la miseria, ese llamado interior que lo conectaba con el amor de su padre lo llevó a regresar. Lucas 15:20 relata que cuando el hijo aún estaba lejos, su padre lo vio y, movido por la compasión, corrió a su encuentro. Esa escena revela que el llamado de Dios persiste incluso en aquellos que han tomado caminos equivocados, porque su propósito siempre busca restaurar y encaminar a quienes han sido apartados para cumplir su voluntad. Esta persistencia no solo se presenta en momentos de fracaso o desobediencia, también se manifiesta como un deseo profundo que impulsa a quienes han sido elegidos a buscar constantemente la dirección de Dios. David, aun cuando ya había sido ungido como rey, pasaba largos periodos consultando al Señor para cada decisión importante. En 1 Samuel 38, cuando sus hombres querían apedrearlo tras perder sus bienes y sus familias en un ataque enemigo, David no actuó impulsivamente. En lugar de eso, consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a esta banda, los podré alcanzar. Su disposición a depender de la voz de Dios era el resultado de esa convicción interna que lo impulsaba a mantenerse firme en el propósito para el que había sido llamado. El llamado persistente que sienten los elegidos no solo se manifiesta en momentos de crisis, sino también en los tiempos de silencio. Hay etapas en la vida en las que parece que Dios guarda silencio, en las que no hay señales visibles ni respuestas inmediatas. Sin embargo, aún en esos momentos, esa sensación de que hay un propósito mayor sigue latente en el corazón de quienes han sido marcados por el Señor. Esas temporadas no son un abandono divino, sino parte del proceso en el que Dios prepara a sus elegidos para que, llegado el momento, estén listos para cumplir su plan. Habacuc 2:3 revela esta verdad. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa espera forma parte del diseño divino para fortalecer la fe y consolidar la confianza en que el llamado de Dios se cumplirá en el tiempo perfecto. Aquellos que llevan en sí esta marca invisible no pueden apagar esa voz interior ni ignorar el impulso que los empuja a seguir el camino que Dios ha trazado para ellos. El propósito que el Señor ha depositado en sus vidas es más fuerte que sus propios temores, sus dudas o sus intentos de tomar un rumbo diferente. Aunque a veces intenten huir o se desvíen del camino, la gracia de Dios los alcanza y su voz los llama de regreso, porque el Señor no abandona la obra de sus manos. Filipenses 1:6 afirma con certeza: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa asegura que el llamado que Dios ha sembrado en el corazón de sus elegidos seguirá resonando hasta que su plan se cumpla por completo.